¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. A esta hora tenemos información de impacto económico destacada dentro y fuera de nuestras fronteras. Presentamos un abreboca en nuestros titulares. Estados Unidos recrudece su asedio contra Cuba a través de la ley Helms-Burton. Congreso Nacional de China reduce expectativas de crecimiento económico, no obstante se mantiene el gigante asiático optimista respecto de esta meta. Situación del empleo en Canadá, ese es nuestro tema de expediente económico. Empezamos a detallar la información económica destacada a esta hora. El ministro para Relaciones Exteriores de la República de Cuba tuiteó recientemente lo que vamos a compartir en pantalla. Rechazo enérgicamente anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de autorizar demandas bajo título tercero de la ley Helms-Burton contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gobierno de Trump. Prórroga 30 días en el resto de los casos es inaceptable. Amenaza versus el mundo. Es un hilo o una seguidilla. Continúa así. La decisión del Departamento de Estado es un acto hostil e irresponsable que busca recrudecer el bloqueo y asfixiar la economía cubana. Esta es una medida que tiene oposición en el mundo y en el propio Estados Unidos, cuyos empresarios están contra el bloqueo y favorecen el comercio con Cuba. Seguidamente se lee en la cuenta del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, @BrunoRGSP, Cuba reitera a sus socios económicos y a las empresas extranjeras que operan en el país todas las garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos. Tienen como respaldo las leyes cubanas, el derecho internacional y las leyes de sus propios países. Bueno, esa era la forma en la que el ministro de Relaciones Exteriores se pronunciaba abiertamente contra lo que comunicaba el gobierno del presidente Donald Trump. Dijo que permitiría juicios de ciudadanos estadounidenses contra docenas de compañías cubanas y otras entidades en la lista negra de Washington. Así, desde su entrada en vigor en 1996, la ley Helms-Burton ha procurado universalizar el bloqueo económico, financiero y comercial ilegal mediante presiones brutales de Estados Unidos contra terceros países, sus gobiernos y empresas respectivos. Persigue asfixiar la economía cubana, promover o aumentar las carencias de la población con el propósito de imponer en la isla un gobierno que responda a los intereses de la hegemonía estadounidense. Por sus pretensiones ilegítimas y contrarias al derecho internacional, la ley Helms-Burton y el bloqueo concitan el rechazo universal reiterado durante casi 3 décadas en los más importantes organismos regionales y foros internacionales. Y el ejemplo más reciente, ¿cuál es? Asamblea General de Naciones Unidas, pasado 1 de noviembre, hubo 10 votaciones consecutivas de rechazo. El gobierno de Estados Unidos quedó en absoluto aislamiento. Es una medida bastante drástica, ya que eso afectaría al país en gran manera, tanto económico como turístico. Las intríngulas ilegales de todo esto pueden ser sumamente complicadas para tribunales que no están preparados para eso. Y Estados Unidos tiene que pensarlo bien porque para algunos países europeos esto ya constituye una guerra. En Argentina, la crisis económica producto de las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri sigue afectando a los más vulnerables. Vamos a compartir los siguientes datos. Para los argentinos no es novedad que los precios suban a mayor velocidad que los salarios desde que gobierna Mauricio Macri. Este año, las familias necesitan casi $100 para adquirir los útiles escolares básicos, una cifra que dejará fuera del sistema educativo
a más adolescentes y niños. El hecho de que empiecen las clases con forceps, cuando vos sabés que millones y millones de familias ni siquiera están llegando a comprarle los útiles para la primera semana de clases, no llegan a comprarle las zapatillas a los chicos. Nos está pasando que los pibes en muchas escuelas no empiezan las clases porque no tienen zapatillas las mamás y los papás para llevarlos. Para Catalina Neira, no se trata de presionar a los maestros y someterlos a la peor situación a fin de que comiencen las clases. La docente de la ciudad de Buenos Aires advierte que el problema es mucho más complejo y responsabiliza de la crisis a la administración Macri. La realidad es que si un pibe, si una piba no comió, no puede comer, no tiene garantizadas las necesidades básicas de poder dormir en una cama limpia y digna, de poder bañarse, de poder comer, de poder tener sus necesidades básicas satisfechas, el que vaya a la escuela en esas condiciones es un crimen y no resuelve nada en términos educativos. Según el INDEC, la inflación acumulada en los últimos 3 años en el ítem educación es del 130.2%. Los datos oficiales además revelan que la canasta económica aumentó un 264%, la de costo medio un 206% y la premium solo un 177%. Nos siguen alzando la canasta básica, la leche, el pan, los alimentos básicos para el crecimiento de los niños y siguen cortando el programa diciendo que no terminamos la educación cuando están cerrando escuelas, cuando las escuelas se están cayendo a pedazos, la salud, que no hay medicamentos, los jubilados, o sea, y siempre termina los pobres perjudicados, los abuelos, las abuelas y los niños y las niñas. Como consecuencia del modelo macrista, los más afectados son los sectores populares. La canasta escolar de 18 productos para el segmento de poder adquisitivo medio creció un 42%, la premium solo un 38.4% y la de valor más bajo un 44.2%. Hace 4 años atrás, un argentino empezaba en las clases y venían a la capital y se llevaban las mochilas a 150 pesos. Y hoy estamos hablando de una mochila acá en Capital Federal a 700, 800 pesos. Y en La Plata mucho más caro. Estamos hablando de 1.000, 1.500 pesos una mochila. Por no hablar de los cuadernos, de los lápices, de la lapicera, de las hojas, de todo lo que implementa ir a la escuela. Hasta el guardapolvo. Sin posibilidad de adquirir útiles escolares y sin acuerdo con los docentes en la mayoría de las provincias a horas de comenzar las clases, el panorama da cuenta de cómo se profundiza la crisis social y económica de punta a punta de la Argentina. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. No es poca cosa, en casi 50% respecto del año inmediatamente anterior subió la canasta escolar en Argentina, igual que todos los bienes y servicios. Allí teníamos el reporte de Carolina Silvestre desde Buenos Aires, imágenes de anticipo de lo que vamos a ver o revisar una vez vengamos de la pausa, que nos toca hacer a continuación. Huelga aduanera portuaria en Francia, producto de la incertidumbre que genera el Brexit, que aún no se sabe si está próximo a concretarse con o sin consenso. Ya veremos. Seguimos informando. China se prepara para las duras batallas que se aproximan en un mundo en crisis sistémica y profundamente financiarizado. Este martes fue inaugurado el Congreso Nacional del Gigante Asiático y en su discurso el primer ministro del Gigante Asiático, Li Keqiang, presentaba el objetivo económico más humilde en las últimas 3 décadas y admitía que la guerra comercial y otros factores que se entrecruzan están afectando los planes gubernamentales. No obstante, el gobierno del Gigante Asiático se mantiene optimista. El Ejecutivo se ha planteado conseguir un crecimiento económico de entre 6 y 5 puntos porcentuales, o 6 y 6,5 para decirlo mejor, una inflación de 3 puntos porcentuales y la creación de 11 millones de nuevos puestos de trabajo. Lo que enfrentamos fue un cambio profundo en nuestro entorno externo.
los reveses en la globalización económica, los desafíos al multilateralismo, los choques en el mercado financiero internacional y especialmente las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos tuvieron un efecto adverso en la producción y las operaciones comerciales de algunas empresas y en las expectativas del mercado. Un análisis exhaustivo de la situación dentro y fuera de China muestra que al perseguir el desarrollo este año, enfrentaremos un entorno más grave y complicado, así como riesgos y desafíos, previsibles y de otro tipo, que son mayores en número y tamaño. Debemos estar totalmente preparados para una dura lucha. Alinearemos aún más nuestras políticas con las normas comerciales aceptadas internacionalmente. Mejoraremos la transparencia y la coherencia en las políticas en la implementación y crearemos un entorno de mercado justo e imparcial en el que las empresas chinas y extranjeras sean tratadas como iguales y participen en una competencia justa. Fortaleceremos los esfuerzos para proteger los legítimos derechos e intereses de los inversores extranjeros. Este año reduciremos las cargas fiscales y las contribuciones de seguridad social de las empresas en casi 2 billones de yuanes. Esto creará una gran presión sobre los presupuestos gubernamentales en todos los niveles para apoyar este alivio de la carga de las empresas. Los gobiernos en todos los niveles deben hacer más estrictos sus cinturones y encontrar medios viables en recaudar fondos. Hablamos de Francia. En Calais, específicamente, oficiales aduaneros continúan este martes una huelga que comenzó la víspera, es decir, el día de ayer. Sería el segundo día consecutivo de paralización. Los manifestantes están exigiendo recursos adicionales que les permitan hacer frente a las responsabilidades que obligadamente tendrán que asumir una vez se concrete la separación del Reino Unido del bloque comunitario. Una huelga que hasta ahora es ilimitada, que ha creado largas filas de camiones que se dirigen hacia Inglaterra. Quienes están participando de esta medida de fuerza aseguran que las actividades continuarán paralizadas hasta tanto no obtengan una respuesta satisfactoria de parte del Ejecutivo. ¿Cuáles son sus demandas? Mayor poder adquisitivo de los funcionarios de las aduanas, aumento de personal y más medios o recursos para enfrentar el Brexit. Dicen que no están listos para afrontarlo. Hoy estamos poniendo una serie de problemas sobre la mesa. El Brexit es un catalizador. Hay un problema más profundo dentro de los funcionarios de aduana y la ardua labor, el peligro, las condiciones de trabajo y las misiones. Es obvio que con el Brexit se establecerán nuevas misiones. El control de una frontera extranjera es realmente un nuevo trabajo. Todos tendrán que declarar, operadores, personas independientes. Así que mañana, con el Brexit, habrá aún más misiones. Y el riesgo es que si no atribuimos los medios correctos, habrá líneas de camiones aún más largas que las que tenemos hoy. Del mercado laboral canadiense vamos a hablar en nuestro expediente económico, es nuestro tema de análisis. Desde esta mesa lo vamos a abrir, lo vamos a desarrollar. Primero una pausa muy pequeñita y ya venimos con más. Es oficial, Canadá necesita más trabajadores para alimentar una economía en plena forma, que acumula ya 8 años consecutivos de crecimiento y que debería cerrar el ejercicio en curso con un alza superior al 2%. Queremos revisarlo en este expediente económico y empezamos a desarrollar por estos puntos que presentamos a continuación. La economía de Canadá logró un crecimiento de 3% en 2017 según Statistics Canada, tras marcar un crecimiento de solo 1,5% en 2016. Así, Canadá se convierte en la economía con mayor crecimiento del G7. Algunos atribuyen dicho crecimiento a las inversiones en stock y negocios y al aumento de las exportaciones. El mayor aporte en 2017 ha sido el de las industrias productoras de bienes, principalmente por la extracción de recursos naturales, que crecieron 7,8%, mientras que las industrias de servicios crecieron 2,8%. En 2018, el presupuesto federal prevé un
un crecimiento real del PIB de 2,2% y de 1,6% en 2019. El coeficiente de la deuda con respecto al PIB de Canadá es de los más bajos de los países desarrollados, con 30,5% en 2017. El gobierno prevé que disminuirá progresivamente en los años venideros, estabilizándose en 28,5% en un plazo de 5 años. No obstante, los hogares siguen estando muy endeudados. En 2017, la tasa de inflación anual llegó a 1,7%, ligeramente bajo el objetivo del Banco de Canadá, que es del 2%. Ahora bien, en lo que se refiere a la materia laboral, la economía de Canadá agregó casi 32.000 empleos durante el pasado mes de junio. La cifra resultó muy superior a los 20.000 puestos de trabajo que los economistas pronosticaron para el sexto mes del año. El desempleo por estos días se sitúa en 5,6%, es su nivel más bajo desde 1976. Sin embargo, el dato no es del todo positivo y le explicamos por qué. La economía canadiense acumula 8 años seguidos de crecimiento, generando 219.000 puestos de trabajo en el último año, un 1,2% más que en los 12 meses anteriores. Sin embargo, esto ha llevado a que la población laboralmente activa del país no sea suficiente para cubrir la demanda de trabajadores en varios sectores de la economía, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Según un reciente informe del Banco de Desarrollo de Negocios de Canadá, casi 4 de cada 10 pymes canadienses tienen problemas para contratar los trabajadores que requieren. Mientras tanto, datos de la Federación de Negocios Independientes de Canadá afirman que la escasez de la fuerza laboral ha ido en aumento exponencialmente. Unos 430.000 empleos de pequeñas y medianas empresas no se han podido ocupar debido a la falta de candidatos en los últimos 4 meses. Quebec es una de las provincias que más está sufriendo la escasez de mano de obra. De las 430.000 vacantes en todo Canadá, casi 118.000 están allí. El informe de la Federación de Negocios Independientes de Canadá también revela que en el último año las vacantes sin cubrir han pasado del 2,9% al 3,3%, cifra que, según indica el informe, supera las marcas registradas antes de la crisis financiera de 2008. El estudio confirma además los nombres de los sectores más afectados por la falta de mano de obra: servicios profesionales, construcción, agricultura e hidrocarburos. Ha aumentado la dificultad para conseguir conductores de camiones de carga y operarios de instalaciones eléctricas, así como jornaleros para los cultivos, pese a que el sueldo medio por hora en los nichos de empleos con vacantes ronda los $21 canadienses, es decir, $15,7 estadounidenses. Esto según cifras oficiales, valores notablemente superiores a los salarios mínimos en las principales provincias del país. Hay voces que aseguran que el incremento de la escasez de mano de obra también responde al envejecimiento de la población canadiense. Bueno, y se evalúa desde un sector como soluciones para atraer más mano de obra, mejorar los incentivos salariales y sobre todo abrirse más a la inmigración. Un reporte de la Dirección General de Estadísticas de Canadá del 2016 ya remarcaba que la contribución de los inmigrantes al mercado laboral es fundamental para lidiar con los factores demográficos que podrían afectar el desarrollo de la economía canadiense en los próximos años. Esto principalmente porque la generación de baby boomers está en plena edad de jubilación y hace falta una generación de relevo que llene esos puestos de trabajo. Pero fue en noviembre de 2017 cuando el gobierno de Justin Trudeau anunció un plan de 3 años para aumentar la llegada de trabajadores extranjeros. Según sus planes, este año Canadá debería recibir algo más de 300.000 personas. En 2019 serán 330.000 y en 2020 340.000. Unas cifras nada despreciables para un país de menos de 40 millones de habitantes, pero cuya progresión está lejos de lo que le gustaría al Consejo Consultivo en materia de crecimiento económico: llegar a 450.000 inmigrantes en 2021. En paralelo, se mantienen diversos programas para la atracción de trabajadores temporales. En 2017, el país norteamericano emitió 286.000 visas de este tipo y la tendencia, aseguran, va a más. La escasa flexibilidad, añaden tanto las cámaras industriales y comerciales como los analistas de mercado de trabajo canadiense, es el gran pero. El aumento de las cuotas migratorias, dicen, es una buena señal, pero debe acompañarse de otras políticas, como atraer a más inmigrantes fuera de los grandes centros urbanos para fomentar el desarrollo del campo. También inciden en la necesidad de cambiar los criterios de selección de los perfiles de trabajadores extranjeros.
Con este análisis sobre el mercado laboral en Canadá llegamos al final de nuestra emisión de Impacto Económico. Le agradecemos su compañía y su confianza. Sigue en sintonía de Telesur. Hasta pronto.